Después de 17 años de matrimonio, mi esposa me echó de casa. 3 horas después, el sheriff me dejó inconsciente. La patrulla del sheriff estaba junto a la acera como si perteneciera a ese lugar. Susan estaba de pie en el escalón de la entrada con la misma bata azul descolorida que siempre usaba los domingos por la mañana, solo que ahora le temblaban tanto las manos que las mangas revoloteaban. Cara estaba detrás de ella, medio escondida, mirando por encima del hombro de Susan como una niña sorprendida robando galletas. Solo que tenía 32 años y acababa de arruinarme la vida. Al otro lado de la calle, la anciana señora Gladys Meyer tenía la cortina descorrida 5 centímetros. No estaba sola. 2 vecinos más rondaban sus ventanas. En una calle como la nuestra, a la gente no se le escapaba un cubo de basura volcado, y mucho menos un sheriff llegando a una casa a plena luz del día con una carpeta bajo el brazo. El sheriff no levantó la voz. No le hacía falta. Señora, dijo, tranquilo como un hombre leyendo un informe meteorológico. Esta propiedad es legalmente propiedad de Mark Ellison. Tiene que desalojarla. Susan se quedó boquiabierta. No salió ningún sonido, como si le hubieran quitado el aire. Cara emitió un leve ruido ahogado, mitad sollozo, mitad protesta. Eso no es. Empezó, pero no pudo terminar. Su rímel ya se estaba corriendo. Me miró como si esperara que parpadeara y lo hiciera desaparecer todo, como siempre hacía cuando era más joven, y ella rompía algo o mintiera sobre algo, como siempre había hecho durante 17 años. Me quedé de pie en la acera, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta de trabajo, sintiendo todas las miradas sobre mí. Podía oler el aire frío, el moho de las hojas y el tenue aroma dulce de las toallitas para secadora que se deslizaban por la calle. La luz del porche estaba apagada, pero aún podía imaginarla. La bombilla que cambié el mes pasado en una escalera que se tambaleaba. Susan la sujetaba firmemente con una mano y una taza de café con la otra, diciendo, cuidado, Mark. Como si todavía le importara. El sheriff se giró hacia Paige. Esta orden entra en vigor de inmediato, dijo. Si te niegas, puedes ser expulsado. Los ojos de Susan finalmente encontraron los míos. Esperaba ira. Esperaba que soltara otra línea fea, de esas que nunca puedes retractarte. En cambio, parecía perdida, como si hubiera entrado en una habitación en la que había vivido durante años y de repente no pudiera reconocer dónde estaba el interruptor de la luz. Y lo sentí, esa vieja y familiar atracción, la urgencia de ablandarme, la urgencia de hacérselo más fácil. Entonces recordé su voz de solo 3 semanas antes, aguda como un cristal roto. Sal de aquí. Ya no perteneces a este lugar. Así que no me moví. No rescaté a nadie. Solo respiré lenta y tranquilamente como me dijo Diane Keller. Y cuando el sheriff hizo una pausa, lo dije claramente. No vine a discutir, se lo dije. Vine a recuperar mi vida. Hubo un silencio tan denso que parecía nieve. Y ese silencio allí mismo, en mi jardín delantero, con toda la calle mirando, fue la primera vez que me di cuenta de que podría sobrevivir a lo que me hicieron. Porque 3 horas después de que Susan me echara en un ataque de ira por una mentira que Cara inventó, la policía me llamó. Y eso fue solo el principio. La noche que ocurrió no empezó como una noche que lo cambiaría todo. Empezó como cualquier otro martes en Dayton, Ohio. Cielo gris, calles mojadas, mis botas arrastrando hojas húmedas. No tenía ganas de volver a barrer el porche. Había trabajado un turno de 12 horas en el hospital. Tampoco era la parte glamurosa de un hospital. Yo era el que mantenía las luces encendidas, cambiaba las calderas, me encargaba de cerrar las puertas, de la gestión de las instalaciones, ese tipo de trabajo que solo se nota cuando deja de funcionar. Mis manos olían ligeramente a aceite de máquina y desinfectante.
Ese hospital tiene un olor que no se puede quitar de la piel, lejía, café viejo y algo metálico que se te queda en la garganta. Me lavé en el fregadero, me bajé las mangas y me fui a casa. Susan había preparado un guisado de pollo, de esos fáciles con sopa crema enlatada y esas cebollas crujientes por encima. No era elegante, pero era cálido. Era familiar. Comimos en la mesa que tenía un pequeño temblor en la pata trasera izquierda, la que siempre quise arreglar. La tele estaba baja en la sala. Noticias locales, un anuncio de un concesionario de coches, y luego un meteorólogo avisando de la tormenta que se acercaba por el oeste. Kara llegó tarde, como siempre, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras ella. No llamó. Nunca llamó. Vivía con nosotros de vez en cuando desde los 20, entrando cuando necesitaba recuperarse y saliendo cuando conocía a alguien nuevo o se cansaba de las reglas. Llevaba leggings y una sudadera con el logo de una universidad a la que nunca había ido. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. Olía a vape de frutas y perfume barato de vainilla. Oye, dijo Susan, forzando la alegría en su voz. Te hemos guardado un poco. Kara se deslizó en la silla, con la vista ya puesta en su teléfono. Gracias, murmuró. No dije mucho. Después de 17 años con Susan, aprendí que había dos tipos de noches. Noches en las que hablabas y noches en las que agachabas la cabeza. Kara tenía un mal humor, una tirantez como una goma elástica demasiado tensa. Susan le preguntó cómo iba el trabajo. Kara suspiró dramáticamente como una adolescente. Bien, dijo. Lo que sea. Esa es la palabra favorita de Kara, lo que sea. Significa no me hagas preguntas. No esperes nada de mí. No me hagas sentir que te debo algo. Llevé mi plato al fregadero y comencé a enjuagarlo. La cazuela estaba en la encimera, todavía humeando un poco. La lluvia había empezado a golpear la ventana sobre el fregadero, suave al principio, luego más constante. Susan limpió la mesa. Kara se desplazó. La televisión hablaba monótonamente sobre una nueva tienda de donas que abría cerca de la autopista. Y entonces, de la nada, el teléfono de Kara emitió un pequeño sonido. Se congeló. Su pulgar dejó de moverse. Vi su rostro cambiar de una manera que me erizó el vello de los brazos. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se separaron como si hubiera visto un fantasma. Entonces miró a Susan. Mamá, dijo, con la voz entrecortada, casi temblorosa. ¿Puedo hablar contigo ahora mismo? Susan me miró y luego volvió a mirar a Kara. Claro, ¿qué pasa? Kara se levantó, aferrando el teléfono en la mano como si fuera una prueba. No fue a su habitación. No pidió privacidad. Entró directamente a la cocina, donde yo estaba junto al fregadero, con el agua corriendo. Susan la siguió y Kara me señaló. Es él, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Kara le tendió el teléfono a Susan, pero lo inclinó para que no pudiera verlo. Sabía que algo no encajaba. Lo sabía. Y ahora tengo pruebas. Susan frunció el ceño. Kara, ¿de qué hablas? Kara tragó saliva y respiró temblorosamente, como si estuviera a punto de confesar algo valiente. Ha estado trasteando con mis cosas, dijo. Mis cuentas, mi dinero. Sentí un vuelco en el estómago que me hizo perder un escalón en la escalera. ¿Qué dices? Kara me miró. Había algo en ellos. Un cálculo frío oculto bajo un falso miedo. Digo, continuó. Revisé mi correo. Y hay inicios de sesión de esta casa desde aquí. Yo no lo hice. Y descubrí que encontré mensajes. Susan palideció. Mensajes. Kara asintió rápido,
amenazando con mensajes como si me estuviera observando, como si fuera inestable. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Inestable. El tipo de palabra que te transforma. Te convertiste en un problema en lugar de en una persona. Cerré el agua y los enfrenté de lleno. Susan, eso no es verdad. No he tocado las cuentas de Kara. Ni siquiera sé sus contraseñas. Kara soltó una risita que no tenía gracia. Claro que dirías eso. La mirada de Susan nos miró fijamente. Mark, ¿por qué Kara se inventaría eso? Abrí la boca y al principio no me salió nada porque tenía muchas respuestas y ninguna sonaría bien porque Kara se inventaba cosas todo el tiempo. Inventaba excusas. Inventaba historias. Se inventaba una versión de sí misma donde siempre era la víctima y todos los demás eran los villanos. Pero nunca la había visto salir de mi garganta así. No lo sé, dije, con voz cansada. Pero no es verdad. La barbilla de Kara tembló lo justo para parecer convincente. Mamá, tengo miedo, susurró. Tengo miedo por ti. Susan se tensó como si esas palabras se hubieran conectado a algo primitivo dentro de ella. Protege al niño. Cree en el llanto. Hija. Aunque mi hija ya era mayor y las lágrimas eran pura farsa, intenté mantener un tono sereno. Susan, escúchame. ¿Me conoces? Llevas 17 años viviendo conmigo. Los ojos de Susan brillaron. Entonces, ¿por qué Kara tiene miedo? Porque te está manipulando, solté sin poder contenerme. Kara jadeó como si le hubiera dado un puñetazo. ¿Ves? ¿Ves cómo habla? A eso me refiero. Susan dio un paso hacia mí y vi algo en su rostro que nunca antes había visto dirigido a mí. No solo ira, ni solo dolor, sino asco. No puedes llamar mentirosa a mi hija, espetó. Sentí un calor que me subía por la nuca. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Afuera, la lluvia empezó a golpear la ventana. El viento azotaba las ramas del arce junto a la entrada. Susan, dije, mira, Kara miente. Te lo digo sin rodeos. Está mintiendo. Las manos de Susan se cerraron en puños. Para. La voz de Kara se volvió más suave, más dulce. Mamá, no quiero armar un escándalo. Solo necesito sentirme segura. ¿Segura? Otra palabra cargada. Otra palabra que podría convertirme en una amenaza con solo respirar. Susan me miró fijamente un largo segundo, luego sus hombros se levantaron mientras tomaba aire, y lo soltó como un grito, fuera. El sonido rebotó en los gabinetes, en el refrigerador, en el piso de baldosas que había fregado el fin de semana pasado. No sonaba como mi esposa. Sonaba como un extraño viviendo en su cuerpo. Fuera de mi casa, gritó. Ya no perteneces aquí. Me quedé allí parado, el agua aún goteando de mis manos, viendo cómo las comisuras de los labios de Kara se tensaban en las comisuras solo por un segundo, como si estuviera tratando de no sonreír. Mi primer instinto fue discutir, defenderme, enumerar cada factura que pagué, cada cosa rota que arreglé, cada noche que me quedé en vela con Susan cuando lloraba por dinero. Cada vez que la saqué de algún lío sin hacerla sentir culpable. Pero miré la cara de Susan y me di cuenta de que ya estaba condenado. Así que hice lo único que podía hacer con algo de dignidad. Cogí mi chaqueta de trabajo del gancho junto a la puerta trasera, la que aún olía a aceite y aire invernal, y me la puse. Cogí mi cartera y mi teléfono de la encimera. Mis llaves estaban en el pequeño cuenco junto a la puerta, junto a la de Susan. Susan estaba de pie con los brazos cruzados, respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos, como si acabara de prender fuego a algo y no estuviera segura de si quemaría toda la casa. Kara estaba detrás de ella,
agarrando su teléfono como si fuera un arma. Abrí la puerta. Un viento frío me abofeteó en la cara. La lluvia entraba a raudales. La luz del porche estaba apagada. El patio parecía oscuro y desconocido. Salí de todos modos. Y no miré atrás. La policía no apareció con luces ni sirenas. Sin drama, sin vecinos boquiabiertos, solo una voz tranquila al otro lado del teléfono, firme y profesional, como si llamara para recordarme que la garantía de mi auto había expirado. Señor Ellison. Soy el oficial Tom Reynolds del Departamento de Policía de Dayton. Solo necesitamos hacerle unas preguntas. Estaba sentado en mi auto detrás del Mer en Wilmington Pike. El motor apagado, las ventanas empañadas por mi aliento. Eran 107 de la mañana. La lluvia había disminuido a una llovizna fría, del tipo que se filtra en los huesos en lugar de empapar la ropa. ¿Me están arrestando?, pregunté. Hubo una pausa. No larga. La suficiente. No, señor, dijo. Recibimos una queja. Estamos haciendo una verificación de bienestar. ¿Bienestar? Otra de esas palabras que suenan inofensivas hasta que te las apuntan. Apoyé la cabeza en el asiento de vinilo agrietado y miré al techo. Haga sus preguntas. El oficial Reynolds fue educado. Demasiado educado para un hombre que creía estar hablando con un criminal. Me preguntó dónde estaba. Se lo dije. Me preguntó si había salido de casa voluntariamente. Dije que sí. Me preguntó si había amenazado a mi hijastra de alguna manera. No, dije que nunca. Otra pausa. Podía oír papeles moviéndose, tal vez un bolígrafo rasguñando. En algún lugar detrás de él, una puerta se cerró. Señor, dijo, ¿usted y su esposa son dueños de la casa juntos? La pregunta sonó mal, como una nota desafinada. ¿Qué? ¿La casa en Briarwood Drive? Aclaró. ¿Está su nombre en la escritura? Tragué saliva. Sí, el mío. Solo el suyo. Pensé en Susan en la mesa de la cocina hace años. Los hombros hundidos cubrían un fajo de facturas entre nosotros. Recordé su voz cansada y avergonzada. Ya no quiero mi nombre en nada, Mark. Una vez lo arruiné todo. No quiero arruinar tu crédito también. Sí, dije lentamente. Solo el mío. Hubo otra pausa más larga esta vez. Gracias, señor. El oficial Reynolds dijo, eso es todo por ahora. Tomaremos nota de su cooperación. Y la queja que presenté, es vaga, admitió. No hay evidencia de peligro inmediato. Si hay algo más, le daremos seguimiento. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono un buen rato después de eso, la pantalla brillaba débilmente en el coche oscuro. Vaga. Eso era todo. Una mentira, una historia poco convincente. Suficiente para echarme de mi propia casa, pero no lo suficiente para resistir ni la más mínima presión. Me reí una vez, un sonido corto y seco que me sorprendió. Entonces el frío volvió a entrar. Conduje hasta la casa de mi hermano Ron en el lado oeste, el Impala, con el zumbido bajo de los limpiaparabrisas, chirriando como siempre cuando llovía. La luz del porche de Ron estaba encendida cuando me detuve, como si hubiera estado esperando. No me preguntó por qué estaba allí. Simplemente abrió la puerta, se hizo a un lado y dijo, quítate las botas. Café está puesto. Era Ron, un electricista jubilado del sindicato de 60 años. Manos como raíces de árbol. Y una cara que ha visto lo suficiente como para saber cuándo no preguntar. Dormí en su sofá con la chaqueta doblada bajo la cabeza. El cojín olía a serrín y colonia vieja.
Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado y las palabras "ya no perteneces aquí" resonando en mi cabeza. Ron deslizó una taza sobre la mesa cuando entré en la cocina. Café de gasolinera fuerte y amargo. La rodeé con las manos y miré fijamente el vapor. ¿De verdad te echó?, preguntó. Asentí. Por cara, supuso. Asentí de nuevo. Ron suspiró por la nariz. El problema de esa chica. No discutí. No la defendí. Ya lo había superado. Después de que Ron se fuera a hacer recados, saqué mi teléfono y empecé a rebuscar. 17 años de correos electrónicos, extractos de hipotecas, papeleo de refinanciación, registros del condado que nunca antes había tenido motivos para mirar. Ahí estaba. Era un PDF de 2012. Escritura de garantía. Mi nombre, solo mi nombre. Sentí una opresión en el pecho. Lo comprobé una y otra vez. No estaba Susan, no había copropiedad, solo yo. Empezaron a temblarme las manos, no de miedo, sino de algo más. Una lenta y progresiva comprensión de que el terreno bajo todo este lío no era tan sólido como Susan y Cara creían. Pensé en la cara de Carrara cuando me acusó. En como había dicho, inestable, como si lo hubiera practicado, en lo rápido que Susan se había vuelto contra mí como si 17 años pudieran borrarse con una sola palabra. Cerré los ojos. No me sentía victoriosa. Me sentía cansada, triste y enojada de una forma silenciosa y peligrosa. Pero por primera vez desde que Susan me gritó que saliera, también sentí algo más. Apalancamiento. Cogí el teléfono y busqué un abogado local. Nada llamativo, nada de vallas publicitarias, solo un nombre que aparecía constantemente en las reseñas. Diane Keller. Miré su número un buen rato antes de marcar. Diane, la oficina de Keller estaba encima de una barbería en una tranquila calle del centro. De esos lugares que pasarías en coche cientos de veces sin darte cuenta. Ningún letrero llamativo, solo su nombre en letras negras sobre vidrio esmerilado y una escalera estrecha que olía ligeramente a papel viejo y limpiador de limón. Tenía entre 40 y 50 años, quizá principios de los 50, el pelo recogido, unas gafas de lectura ajustadas colgando de una cadena alrededor de su cuello. Su apretón de manos era firme, pero no formal. No perdió el tiempo con compasión, y lo agradecí. Empieza por el principio, dijo, haciendo clic con el bolígrafo. Y no te saltes las partes aburridas. Las partes aburridas suelen ser donde reside la verdad. Así que se lo conté todo. La cazuela, la lluvia, la voz de Cara, que se volvió suave y asustada como si hubiera accionado un interruptor. El grito de Susan, la llamada a la policía. Le hablé de la refinanciación, de la bancarrota de Susan, de la escritura que solo tenía mi nombre. Diane escuchó sin interrumpir. Asintiendo de vez en cuando, con el bolígrafo arañando. Notas. Cuando terminé, se recostó y exhaló lentamente. De acuerdo, dijo. Antes que nada, hiciste bien en irte. Fruncí el ceño. Perdí mi casa. Negó con la cabeza. No, perdiste el acceso a ella. ¿Qué diferencia? Me deslizó la copia de la escritura por el escritorio. Esta casa es legalmente tuya. Propiedad exclusiva. Eso te da opciones, pero si te apresuras enfadada, arruinarás la mitad. Me quedé mirando el papel. Mi nombre se ve extraño allí, como si perteneciera a otra persona. Entonces, ¿qué hago? Diane me miró a los ojos. No confrontas. No explicas. No envías mensajes. No publicas. Documentas. Y esperas. Esperar nunca había sido mi fuerte.
Me había pasado toda la vida arreglando cosas cuando se rompían. Tuberías con fugas, puertas atascadas, matrimonios rotos. Pero esto no era algo que pudiera arreglar con una llave inglesa y una larga noche. Durante la semana siguiente, aprendí un nuevo tipo de paciencia. Me quedé en casa de Ron, durmiendo en el sofá, duchándome a horas intempestivas para no estorbarle. Todas las mañanas, pasaba por delante de mi propia casa en Briarwood Drive de camino al trabajo. No me detenía. No aminoraba la marcha, pero miraba. El coche de Susan seguía allí. El de Cara también. Luces encendidas hasta tarde. A veces, la música retumbaba a través de las paredes. Me aislé hace años. Una vez vi a Cara en el porche riéndose con el teléfono, con el humo del cigarrillo enroscándose en su cabeza como si no le importara nada. En el trabajo, metí la pata con un programa de mantenimiento y mi supervisor me dio una reprimenda. Olvidé mi almuerzo en la nevera de la sala de descanso y no me di cuenta hasta el final de mi turno. Me sentía raro, como un hombre sin piel. Por la noche, repasaba la escena mentalmente. La acusación de Cara, la cara de Susan. Pensaba que me había perdido algo. Alguna señal de advertencia anterior que había ignorado. Entonces Diane llamó a Mark. Dijo que hice una verificación de crédito con tu permiso. Hay algo que necesitas ver. Nos volvimos a encontrar esa tarde. Giró el monitor hacia mí y se desplazó. Cara había estado ocupada. Tarjetas de crédito de tiendas, una cuenta de teléfono, un pequeño préstamo personal, todo vinculado a mi dirección. Algunas vencidas, otras al límite. No las abrí, dije con la mandíbula apretada. Lo sé, respondió Diane. Pero aquí está la cuestión. Estas no solo explican su mentira. Explica su inoportunidad. Se me encogió el estómago. Explícate. Si te mudas de nuevo, dijo, o si empiezas a hacer preguntas, se arriesga a ser expuesta. Así que te replanteó como la amenaza. Pensé en la mirada de Cara desde el otro lado de la cocina. El miedo que parecía fingido. No quería que me fuera, dije en voz baja. Necesitaba que me fuera. Diane asintió. Exactamente. Darme cuenta no me alivió. Me trajo un dolor diferente. Uno que se instalaba profundamente como la humedad en los huesos. Susan seguía sin llamar. Ni una sola vez. Ni una disculpa, ni preguntas, solo silencio. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Susan. El mensaje era corto. Tenemos que hablar. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó. Luego puse el teléfono boca abajo y me fui a la cama. Al día siguiente, Diane me explicó los siguientes pasos: solicitar la ocupación exclusiva, preparar la notificación, documentar cada interacción. Capturas de pantalla de las publicaciones de Carrara en redes sociales sobre hombres tóxicos y proteger a la familia. Copias del recibo del cambio de cerradura que Susan me había enviado por correo electrónico. Para sí misma sin darse cuenta de que aún tenía acceso a la cuenta compartida. No respondas, me recordó Diane. El silencio no es debilidad, es estrategia. Una tarde, mientras estaba en la mesa de la cocina de Ron ordenando papeles, Susan volvió a llamar. Esta vez, respondí. Mark, dijo, y su voz sonó normal. Demasiado normal. Necesitamos dinero. Cerré los ojos para lo que pregunté. La situación es complicada, dijo. Ya sabes cómo es. Cara ha estado muy estresada. Casi me reí. Casi. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo, dije. Respiré hondo. ¿Tu abogado? Sí. Colgó sin decir nada más.
Esa noche, me senté solo en mi coche frente a la casa de Ron. El motor al ralentí, la radio a un volumen bajo. Sonó una vieja canción country. Una que Susan solía tararear mientras doblaba la ropa. La apagué. Por primera vez desde que empezó esto, no me sentí como un hombre esperando ser rescatado. Me sentí como un hombre al borde de algo irreversible. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Diane. ¿Tú, aún tienes tus llaves de repuesto en el código del garaje? Sí, respondí. Hubo una pausa. Bien, respondió. No las uses. Todavía no. Me recosté en el asiento, mirando el oscuro cielo de Ohio y comprendí a qué se refería. No se trataba de volver a entrar. Se trataba de dejar que la verdad entrara sola. Susan no volvió a llamar durante un rato. Cara tampoco. Ese silencio me resultó extraño al principio, como la calma después de una tormenta cuando esperas saber que se ha soltado. Entonces me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Creían que habían ganado. Empecé a verlo con pequeños detalles. Las publicaciones de Carrara en redes sociales aparecieron en las capturas de pantalla que Ron me envió con la vista periférica, con un emoji de ceja levantada. Cita sobre alejar a la gente tóxica. Una selfie en mi porche, con la cabeza inclinada a la perfección para que la casa pareciera un premio detrás de ella. Una foto suya sosteniendo una taza que reconocí al instante. Cerámica azul. Una línea de cabello agrietada cerca del asa. Compré esa taza en Nashville en 2010. Susan y yo habíamos quedado una semana. Y me alojé en un hotel barato cerca del río. Decía que le recordaba a mis manos, sólidas y confiables. Ver a Cara apretándolas con los dedos me hizo apretar la mandíbula. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha. Al hospital no le importaba que mi matrimonio se hubiera ido al traste. Las climatizadoras aún necesitaban filtros. Las puertas seguían atascadas. Una tarde, pasé por alto una válvula en una revisión de rutina y me di cuenta justo antes de que se convirtiera en un problema mayor. Mi supervisor me miró y me dijo, ¿estás bien, Mark? Oye, sí, dije. Solo cansado. Era cierto. Estaba agotado, de esos que el sueño no toca. Una noche, Ron deslizó un plato de pastel de carne por la mesa y dijo, «Estás rechinando los dientes». No me había dado cuenta. Me obligué a relajar la mandíbula. Sigo pensando que si hubiera dicho algo diferente. Ron negó con la cabeza. Podrías haberle leído la Biblia y aún así habría creído a su hijo. No se equivocaba. El recibo del cambio de cerradura llegó a través de nuestra antigua cuenta de correo electrónico compartida una noche tarde. Susan debió de olvidar que todavía tenía acceso. Ahí estaba, en blanco y negro, fecha y hora, nombre de la empresa. Se lo reenvié a Diane sin hacer comentarios. Una semana después, Susan volvió a llamar. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mark, dijo, sin disculpas, sin cordialidad. Tenemos que aclarar algunas cosas. Su tono era serio, como si fuéramos compañeros de trabajo que hubiéramos tenido un desacuerdo sobre la programación. Le he pedido a mi abogado que se encargue de las comunicaciones, dije. Se burló. ¿Un abogado para esto? Repetí con calma que esto es precisamente la razón de la pausa. Podía oír a Cara de fondo, con la voz baja pero aguda. Susan se apartó del teléfono, murmurando algo que no pude entender. Entonces Susan volvió al teléfono. Cara está muy estresada. Facturas, problemas con el coche, ya sabes cómo se acumulan las cosas. Miré por el parabrisas la entrada de Ron. Hormigón agrietado que ayudé a reparar hace años. Seguro que sí.
Así que Susan continuó, pensamos que quizá podrías ayudarnos. Solo hasta que todo se arregle. Ahí estaba. Ni culpa, ni arrepentimiento, una factura. No enviaré dinero, dije. Susan inhaló profundamente. Después de todo lo que hemos pasado. Sí, dije después de todo. Colgó. Esa noche, Diane me envió un borrador de notificación por correo electrónico. Lenguaje formal, seco, preciso. Se sentía extraño ver mi vida reducida a párrafos y viñetas, pero también me reconfortaba. El papel no miente. El papel no grita. Solicitamos la ocupación exclusiva y el servicio programado a través de la oficina del sheriff. Diane me advirtió que no sería inmediato. Había pasos, avisos, plazos. Que sigan pensando que están a salvo, dijo. La gente comete errores cuando cree que nadie los ve. Cara cometió muchos. Empezó a invitar a amigos. Coches aparcados a media altura en el césped. Música más alta. Bolsas de basura apiladas cerca del garaje. Un vecino le envió un mensaje a Ron, suponiendo que el mensaje me llegaría de alguna manera. Todo bien por allí, decía el mensaje. No respondí. Documenté. Una tarde, Cara publicó una larga diatriba sobre los hombres que creen que el dinero es sinónimo de control. No me nombró. No tenía por qué hacerlo. Los comentarios eran una lluvia de condolencias, ánimos, corazones y caras de enfado. Diane guardó todas las capturas de pantalla. Intenté no prestar demasiada atención. No me hacía bien. Pero a veces, tarde por la noche, me sentaba en el coche con el motor apagado y miraba la casa desde la manzana. Luces encendidas, sombras moviéndose, mi casa ocupada por gente que creía que me había ido para siempre. El impulso de confrontar me invadía como ácido, de marchar, golpear la puerta, exigir que me devolvieran la vida. Cada vez que lo hacía, recordaba la voz de Diane. Silenciar su estrategia. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Susan otra vez. Esta vez sonaba diferente, más nerviosa. Tenemos que hablar, dijo en persona. No, respondí. Mark, espetó, con la irritación desbordando. Esto se está volviendo ridículo. Lo ridículo, dije con calma, es que me hayas echado por una mentira y no te hayas disculpado ni una sola vez. Silencio, Kira. Dice. Susan empezó. La interrumpí. Que tu abogado hable con el mío. Hubo una respiración entrecortada, luego el clic de la línea que se cortó. Me quedé allí sentada después, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Decir que no me hacía sentir bien. Me sentía necesaria. A la mañana siguiente, un mensaje de Diane iluminó mi pantalla. Donde decía, mañana, 11:30 de la mañana, estoy allí. No digas nada a menos que me lo pidan. Me quedé mirando la hora un buen rato. Mañana iría a trabajar y arreglaría lo que hiciera falta. Llegué a casa de Ron y doblé mi chaqueta, alisando las arrugas. Dormí a ratos, despertando con el zumbido del refrigerador y el peso de 17 años presionando mi pecho. A las 10:45 de la mañana siguiente, conduje hacia Briarwood Drive. El cielo era de un azul pálido de Ohio, frío y despejado. La calle parecía la misma de siempre, solo que esta vez no era yo a quien vigilaban. La patrulla del sheriff llegó justo a tiempo. 11:29 de la mañana. Ya estaba allí, aparcado unas casas más allá, con el motor apagado y las manos apoyadas en los muslos para evitar que me temblaran. Me había puesto mi chaqueta de trabajo, la que tenía mi nombre bordado en el pecho con hilo azul descolorido. No para llamar la atención, solo porque era mía.
La patrulla se detuvo frente a la casa como lo había hecho cientos de veces antes. Sin luces, sin sirena, solo neumáticos sobre el pavimento y una puerta abriéndose con un golpe seco y final. Susan abrió la puerta principal antes de que el sheriff llegara a la escalera. Debió de estar observando a través de las persianas. Llevaba vaqueros y suéter esta vez, con el pelo recogido demasiado tirante. Parecía más pequeña de lo que recordaba, cansada. Cara apareció tras sus brazos descalzos, con el rostro encorvado ya en esa mezcla familiar de desafío e inocencia herida. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron. La señora Gladys Meyer estaba de pie junto a la ventana de su sala, con las manos en las caderas. Vivía en esa cuadra más tiempo que nadie. Si algo ocurría en Briarwood Drive, Gladys lo sabía. El sheriff habló primero, tranquilo, mesurado. Señora, dijo, estoy aquí para notificarle. Susan parpadeó. ¿Notificarle de qué? Abrió la carpeta. Esta propiedad es legalmente propiedad de Mark Ellison. Dice, propiedad exclusiva. Usted y cualquier otro ocupante deben desalojar la propiedad de acuerdo con esta orden. Cara rió, un sonido breve y agudo. Eso no es posible. El sheriff no la miró. Señorita, esto no requiere su consentimiento. El rostro de Susan palideció. Debe haber un error, dijo. Mi esposo. El sheriff levantó la vista. Su nombre no está en la escritura. Se hizo un silencio absoluto. Lo vi extenderse por la manzana. Una vecina salió a su porche. Otra fingió revisar el correo. La señora Gladys se acercó al cristal. La confianza de Carrara se quebró. No, dijo. Mamá, díselo. Dile que se equivoca. Susan abrió la boca, la cerró. Miró al sheriff. Y finalmente, me miró a mí. Di un paso adelante, lento y pausado. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por el barro. No vine a discutir, dije. Vine a recuperar mi vida. Las palabras aterrizaron y se quedaron allí. Los ojos de Carrara se llenaron de lágrimas al instante. Se giró hacia la voz del sheriff, temblando. Oficial, no me siento segura. Siempre ha sido inestable. Ahí estaba otra vez. Esa palabra, el sheriff la miró y luego volvió a sus papeles. Anotó esa acusación. Dijo, neutral. No cambia la orden. Los hombros de Carrara se estremecieron. Lloró más fuerte. El tipo de llanto que busca llamar la atención, generar compasión de la nada. Nadie se movió para consolarla. Susan se tambaleó ligeramente como si fuera a sentarse en los escalones del porche. Mark, susurró. ¿Podemos hablar de esto? Negué con la cabeza una vez. Teníamos 17 años para hablar. El sheriff se aclaró la garganta. Tendrá tiempo para recoger sus pertenencias. Cualquier resistencia será documentada. La señora Gladys abrió la puerta principal y se asomó. Bueno, dijo en voz alta, siempre me pregunté cómo Cara podía permitirse todas esas cosas nuevas. Cara giró la cabeza bruscamente hacia el sonido que se filtraba entre sus lágrimas. El sheriff pasó otra página. También hay investigaciones pendientes relacionadas con la actividad financiera relacionada con esta dirección. Dijo, puede que nos pongamos en contacto con usted por separado. Cara se quedó inmóvil. Susan nos miró, comprendiendo, demasiado tarde. Se llevó una mano a la boca. No me sentía triunfante. Me sentía vacía, limpia, como una herida que por fin había dejado de sangrar. Mientras el sheriff retrocedía hacia su patrulla, miré la casa una última vez. El porche, la puerta, las ventanas.
Me había recuperado tras una tormenta años atrás. No fue una victoria. Fue un cierre. No entré después de que se fueran. Me quedé de pie en la acera un minuto más, con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta, escuchando cómo el silencio volvía a instalarse en Briarwood Drive. Los vecinos se fueron alejando uno a uno. Cortinas cerradas. Un buzón se cerró con un ruido metálico. La vida seguía como siempre, incluso después de que algo se rompiera. Susan no dijo ni una palabra más. Simplemente me observó desde el porche mientras el sheriff se marchaba, con el rostro pálido e indescifrable. Cara ya había desaparecido dentro de la casa, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar el cristal. Me di la vuelta y volví a mi coche. Esa fue la última vez que estuve frente a esa casa como hombre casado. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Demasiada calma al principio. Seguí esperando otra explosión de llamadas furiosas, amenazas, acusaciones, pero nunca llegaron. Diane se encargó del papeleo. Todo avanzó como ella dijo, despacio, legalmente, sin dramas. Me quedé con Ron un rato más y luego encontré un pequeño apartamento de una habitación más cerca del hospital. Nada lujoso, alfombra beige, vista al estacionamiento, pero la calefacción funcionaba, las cerraduras eran sólidas y, por la noche, nadie gritaba mi nombre como si fuera una acusación. Compré un sillón reclinable usado a un tipo más adelante y una cafetera barata en Target. La primera mañana, sentado allí tomando mi café, escuchando el zumbido del tráfico afuera, me di cuenta de algo sorprendente. Pude respirar de nuevo. 3 meses después de que viniera el sheriff, Susan envió un mensaje. Carrara se mudó con su nuevo novio. El apartamento es diminuto. Las cosas están difíciles ahora mismo. ¿Podríamos vernos y hablar? Lo leí una vez, y luego otra vez. 17 años de recuerdos pasaron por mi mente. Vacaciones, discusiones, mañanas tranquilas, promesas hechas e incumplidas. Sentí la vieja atracción, ese instinto de arreglar, de suavizar, de responsabilizarme de algo que ya no era mío. Borré el mensaje. Sin respuesta, sin explicación, solo silencio. No por crueldad, sino por amor propio. No cuento esta historia porque gané. La cuento porque sobreviví. Porque aprendí que la lealtad no significa borrarse a uno mismo. Y el amor no significa aceptar una mentira solo para mantener la paz. No me vengué gritando. No humillé a nadie con las manos. Dejé que la verdad hiciera el trabajo. Di un paso atrás, guardé silencio y dejé que el papeleo hablara más fuerte que la ira. Y si estás escuchando esto y te resulta incómodamente familiar, si alguna vez te han culpado, descartado o te han hecho sentir invisible después de darle a alguien tus mejores años, debes saber esto: alejarse no es perder. A veces es lo más fuerte que puedes hacer. Si esta historia te significó algo, tómate un momento para reflexionar sobre ella. Compártela con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres más historias reales sobre dignidad, verdad y justicia silenciosa, considera suscribirte. Gracias por escuchar.